Amén. Pues vamos a comenzar Amén. este tiempo haciéndolo de la mejor forma que podemos, que sabemos que es como también Dios nos ha enseñado que es orando. Amén. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias porque podemos estar aquí ahora en este momento, porque podemos hablar, podemos conversar, podemos compartir la palabra, intercambiar fórum, títulos de oración y nos damos cuenta de que al final no hay ningún límite para el Evangelio y para la evangelización del mundo. Oramos y te damos gracias por la obra fantástica que has hecho en nuestra vida, pero también la que tú vas a realizar a partir de aquí. Gracias porque todo está preparado para la evangelización del mundo. Lo único que Amén. requieres es que seamos esos obreros listos y dispuestos a ir hasta el último de la tierra, a transmitir esta palabra a aquellos que mueren y que padecen en el campo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lección número 11 de Mensajes del Evangelio para el campo. Una pregunta que puede parecer obvia para nosotros, pero que a veces es importante recordar, y también es una pregunta que tenemos que hacerle a aquellos que estemos discipulando y a aquellos que nos encontremos en el campo. Llega un momento en el que cuando nosotros compartimos la palabra tenemos que empezar a, de alguna forma, dirigirlos y dirigir a estas personas hacia la evangelización del mundo, ¿no? Y es una pregunta que les podemos hacer a ellos. ¿Por qué nosotros tenemos que evangelizar? ¿Por qué es importante hacer la evangelización del mundo? Marcos, capítulo 16, del 15 al 20, va a ser el texto que vamos a leer al principio. Lo voy a leer yo, me podéis seguir en la pantalla, que ahí está escrito. Dice: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es la comisión que Marcos recoge para nosotros. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura con la autoridad que Él nos entregó, con esos frutos que Él nos ha prometido, y también viendo el versículo 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Nosotros tenemos que hacer esta pregunta: ¿cómo era la vida y cómo era el vivir de un creyente o de una persona antes de conocer a Cristo? Podemos pensar en aquellos que estamos enseñando y que estamos discipulando, pero también podemos hacerla en primera persona. Y por eso lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacerlo en primera persona, aunque lo proyectemos luego también en el campo. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Primera pregunta y primer fórum personal que podemos hacernos. Otra pregunta es: ¿cómo hubiera sido nuestra vida si no llegamos a conocer el mensaje del Evangelio? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera sido de nuestra familia? Y un largo etcétera. Y luego también pensar en cuál ha sido realmente el momento más significativo de nuestra vida. Al final, estas tres preguntas se responden, yo creo que de una forma clara. Nuestra vida antes de conocer a Cristo no es mi caso, porque yo desde bien jovencito pues ya daba testimonio de mi fe, y bueno, pues me he criado en un ambiente y una familia cristiana donde nunca he salido, es decir, nunca he escapado ni he tenido mis tiempos de rebeldía, por así decirlo. Pero hay muchas personas que no han vivido su vida de fe desde pequeñitos y sí tienen ese cambio real.
Y es muy fácil que esas personas recuerden cómo era yo antes y también es muy probable que pudiesen pensar, y aquí yo también lo puedo hacer, qué hubiera sido de mi vida sin llegar a conocer a Cristo y todo lo que ello significa. Y al final, ese comienzo, ese momento significativo, ese antes y después, es ese nuevo nacimiento, que es creyendo que Jesús es el Cristo. La conclusión es que el mejor regalo para cualquier persona es este nombre. Es la mejor cosa que podemos entregar y regalar. Además, es que este regalo o entregar este regalo es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y cuando nosotros leemos estos textos de comisión, nos damos cuenta de que es el legado que Dios nos entrega. Es el legado absoluto. Hechos 1:8, Marcos 16:15, Mateo 28:18 al 20, nos está mostrando qué es o cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pablo así lo entendía. Y luego tranquilamente podéis leer en casa los versículos de Hechos 20, del 24 al 27, donde está hablando de que ninguna cosa, dice, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y luego un largo etcétera. Es lo más importante y lo más valioso de nuestra vida y lo que realmente tiene valor para quien nosotros estamos encontrándonos en el campo. A veces cometemos el error de predicar religión. A veces cometemos el error de predicar cultura. A veces cometemos el error de predicar otras cosas que no son evangelio. Por eso, lo más importante que es transmitir aquello que realmente, como hemos respondido a las tres preguntas arriba, marca un antes y un después, que es Jesucristo. Vamos a dividir en dos, bueno, son tres partes, pero tenemos una primera que es muy, muy amplia, con muchos puntos, que responde un poco a la pregunta general y principal de estas lecciones. ¿Por qué evangelizar? Pregunta rápida y sencilla que seguro que es interesante escuchar cómo responden aquellos discípulos. En primer lugar, es que el hecho de evangelizar es la evidencia de que nosotros obedecemos sin la necesidad de recoger frutos primero. Es decir, cuando en Mateo 4:19 Jesús les dice a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, primero es el venid y luego vais a poder pescar. Pero lo que es importante es la obediencia primera antes siquiera de que llegue un fruto. Es decir, Señor, yo voy a evangelizar porque es lo que tú quieres, es lo que tú me envías a hacer y después el fruto es otra cosa. Por eso en Juan 15, del 5 al 7, no recordamos la vid, los pámpanos. ¿Qué quiere decir? El que permanece en mí es el que después recibirá fruto. Es decir, el que permanece en esa obra de la evangelización, después recoge el fruto, pero el primer paso es la obediencia que tiene que verse ahí evidenciada. ¿Por qué evangelizar? Porque rompe la autoridad de Satanás. Porque vemos, como en Hechos 10:38, dice la palabra, que Jesús de Nazaret daba respuesta a todos los oprimidos por el diablo. Es decir, hay un campo y una realidad espiritual en el campo en el cual las personas están siendo oprimidas por el diablo. Primera de Juan 3:8, la obra de Cristo, ¿cuál es? Deshacer las obras del diablo. Y Efesios 2:2 es la realidad espiritual de que hay un príncipe de la potestad del aire que tiene autoridad y tiene a las personas oprimidas en sí. Cuando nosotros evangelizamos, llevamos el evangelio, ¿qué es lo que hacemos? Rompemos la autoridad de Satanás en ese lugar, en esa familia y en esa persona. De ahí a que sea importante que un discipulado se realice en la casa de esa persona que está siendo discipulada. Ahí está la respuesta. Nosotros hacemos el discipulado, nosotros
compartimos y transmitimos el mensaje de Cristo y espiritualmente hay una obra que está rompiendo, deshaciendo o destruyendo lo que Satanás tenía en esa familia. Es una lucha y una guerra espiritual. Salir al campo orando y teniendo en nuestro corazón predicar el Evangelio ya es lucha, ya es guerra espiritual. Por eso, cuando nosotros salimos y hacemos 24 horas dentro de ese evangelismo, estamos haciendo 24 horas de guerra y lucha espiritual, aunque no lo veamos. Y de ahí a que en nuestra familia, lugar de trabajo, etcétera, a veces nos encontremos con circunstancias complicadas, porque es una guerra y una lucha que hacemos y Satanás, por supuesto, también tiene que defenderse. ¿Por qué evangelizar? Porque es el mayor interés de Dios. Punto. Es el mayor interés de Dios. Esteban, cuando entrega el mensaje y cuando predica en la puerta del templo, estaba haciendo lo que más amaba a Dios, que era que el mensaje de Jesucristo pudiese llegar a todas las personas y que aquellos que permanecían en esa fe del antiguo pacto pudiesen comprender ese nuevo pacto en Cristo Jesús. El resultado de ese mensaje, ya lo conocemos, es que a Esteban lo sacan fuera, lo lapidan, lo matan. Pero incluso en ese momento, dice Esteban, mirando arriba, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ese es el momento en el que nosotros predicamos el mensaje de Jesucristo, es un momento en el que el cielo se abre y ahí está Dios a su diestra Jesucristo, para que lo entendamos y con el igual que lo explicó Esteban, está mirando complacido, feliz de que ese mensaje se realice y aunque acabe esa predicación en muerte de Esteban, lo que él está viendo, Esteban, es hacia dónde va. Yo ahora mismo ya he entregado el mensaje, ya he hecho mi obra, mi propósito de vida está cumplido. Yo estoy viendo a Dios en el trono celestial y ahí es donde Él se dirige, en ese preciso instante. Cuando alguien predica el Evangelio, Dios mira complacido, los cielos se abren y obra en ese lugar y en esa vida. Es, además, la promesa y la evidencia de la obra del Espíritu Santo. Podemos resumir esto en los primeros dos capítulos de Hechos, que es la palabra testigos. Es que vosotros vais a ser testigos, ¿vale? De mí, del mensaje y de la obra de Jesucristo, de este nuevo pacto, pero siendo llenos del Espíritu Santo. No podéis ser testigos sin ser llenos del Espíritu Santo. Y ahí ya pues llega el capítulo 2, son llenos del Espíritu Santo, salen al campo, empiezan a testificar, Pedro se levanta, da un mensaje poderoso, se convierte la gente y eso es algo común y constante en la iglesia primitiva y en los primeros cristianos. Luego ya sí que es cierto que se empiezan a acomodar y pues sucede lo que sucede en la historia. Pero la promesa y la evidencia del Espíritu Santo tiene como finalidad, entre otras cosas, por supuesto, pero en gran parte que podamos ser testigos. ¿El motivo de la obra de Cristo cuál es? Pues es evangelizar, obviamente. Es decir, ¿evangelizar qué es? Entregar las buenas nuevas. El evangelio, eso es lo que quiere decir en griego, buenas nuevas. ¿De quién? De Cristo. Por lo tanto, al final, evangelizar es la obra no solamente de contar lo que hizo Cristo, sino la obra misma de Cristo, que es salvar a las personas. Evangelizar es salvar a la persona. ¿La obra de Cristo cuál fue? Salvar a la persona. Por lo tanto, al final, el principio de evangelizar y de evangelización es Cristo en sí mismo. Como él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Evangelizar es transmitir y ayudar a que la gente experimente la esencia de Cristo. Ese camino, verdad y vida. Seguimos. Amén. Romanos 8:2 nos El habla de la ley, del pecado pecado y y de la de la muerte. muerte. De la ley, del pecado y de la muerte.
Esto, y que luego nos habla de que hemos salido y estamos en Cristo Jesús, es la única forma de salir de la atadura de Satanás. Cuando yo salgo de la ley del pecado y de la muerte. Si no hay evangelismo, si no hay transmisión de la palabra y no se habla sobre Jesucristo, no se puede salir de esa condición. Por eso, evangelizar es la única forma de que la persona pueda escapar de esta condición y pueda salir de ella. Evangelizar es ayudar a que la gente haga lo que no pueden hacer por sí mismos ni nadie puede hacer por ellos, excepción de Cristo, por supuesto. Es sacar a la persona que está muerta en sus delitos y pecados. En séptimo lugar, dice la palabra, y podemos verlo ahí en dos textos, es el propósito absoluto por el cual Dios está con nosotros. Mateo 28 y 20, Mateo 28, 20, ahí está, después de la gran comisión, no os preocupéis que yo estoy con vosotros. Y hemos leído también Marcos 16, 20, es que después de enviarles, ahí estaba el Señor ayudándoles. Dios está con nosotros y nos lo da todo, pero por un motivo. No simplemente porque le caigamos muy bien y Dios nos quiera mucho, que sí, sino porque además Dios nos quiere hacer testigos para transmitir el mensaje del Evangelio. Es decir, sí, como hemos visto, el propósito de Dios es que nos salvemos todos. Si Dios está conmigo es para cumplir con ese propósito. Últimos tres puntos hasta llegar al número 10. ¿Cómo podemos salvar al mundo o cómo podemos cambiarlo? Bueno, pues no es conforme la educación, no es conforme la filosofía, la política, la ideología. Nada de eso realmente va a cambiar el mundo o puede cambiarlo, pero no puede darle la respuesta que necesita. La única forma que puede el mundo cambiar, que puede sanar, es a través de la obra de Jesucristo, que es Sí, poder de Dios ver. para salvación. Fuera de esto, no hay respuesta. Por eso, porque dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para Poder de Dios. salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder para salvación. Por lo tanto, evangelizar es esa acción, es ejercer y ejercitar y que ese poder tenga obra y tenga lugar en el mundo y en la persona para que la finalidad sea la salvación del individuo. Cuando nosotros hablemos con las personas y les transmitamos este mensaje que nosotros interiorizamos primero, es que cómo realmente podemos cambiar. ¿Cómo puedes cambiar tú? ¿Cómo puede cambiar tu esposo? ¿Cómo puede cambiar tu esposa? ¿Cómo pueden cambiar tus hijos? O cualquier otras personas. Únicamente es a través del poder de Dios, a través de la salvación. Es decir, cuando llega Cristo a la vida de una persona, cambia a la persona. Cuando eso se multiplica, se convierte en una obra y un acto social, cambia entonces el país, cambia la nación, cambia todo lo demás. En noveno lugar, Jesús mostró que era el camino para la bendición. Evangelizar y la evangelización tiene como resultado respuesta absoluta. Marcos 10, del 29 al 30, lo que dice, que lo vemos aquí, De es septiembre. que aquellos que entregan su vida, ¿vale? Entregan su vida por la evangelización, obtienen 100 veces más de lo que han entregado, ¿vale? No es que tengamos que buscar 100 veces más y de esa forma entregamos cosas, sino que cuando yo entrego mi vida para hacer eso que está en el corazón de Dios, obtengo una respuesta y obtengo una bendición. Perdón, como dice la palabra, tengo 100 veces más. Y luego en el versículo 30 termina diciendo, y además obtendremos esa vida eterna. Isaías 61.
levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti, o la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, depende de la traducción. Cuando tú te levantas y resplandeces, ahí está, la gloria de Dios que viene sobre ti y te da todo lo que necesitas para hacer esa obra y esa labor. O cuando nosotros entendemos el texto en el que Jesús les dice, no os preocupéis por la comida, por el vestido, no os preocupéis por las cosas físicas y diarias, ocuparos de qué? Del reino de Dios y su justicia. En último lugar, es preparar la corona del reino de Dios. Pues es un texto un poco bonito, puede quedar así como un poco elevado, pero al final y al cabo, lo que quiere decir es que es lo que a Dios le agradece, es lo que a Dios le agradece, es lo que a Dios más le satisface y es de la forma en la que Dios da y entrega a sus hijos. Cuando hay una persona que realmente tiene ese corazón y esa obra de evangelista, es una persona que no tiene límites. Y no estoy hablando de riquezas humanas. Lo que estoy hablando es que Amén. todo es capaz de moverlo Dios para que esa persona siga haciendo la evangelización del mundo. No hay límite para esa persona para que haga la evangelización. Todas las barreras se rompen, todos lo que se pueda levantar en contra acaba desapareciendo. Siempre hay respuesta en todo problema y al final llegan los frutos y las evidencias. Es esa corona que Dios nos pone como aquellos que cumplen su palabra y hacen lo que está en su corazón. ¿Cuál es la identidad que tienen los evangelistas? Bueno, para ello vamos a leer 2 Corintios 5 del 18 al 20, perdón, del 17 al 20. Hay otra cosita que tengo que cambiar. Dice así la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Bueno, ¿qué vemos en este versículo? La identidad del evangelista es nueva criatura, aquel que las cosas viejas se quedan atrás. Y cuando digo cosas viejas, hablo de heridas, prejuicios, todo esto que a veces llevamos a cuesta. También a veces lo que hemos guardado pensando que tenía valor, costumbres, hechos, bueno, cultura cristiana, lo que se me ha dicho, lo que yo he dicho, lo que yo he visto, es que siempre lo hemos hecho así, todo lo que solemos decir. Y al final, la respuesta es que al ser una nueva criatura, tenemos que dejar que Dios nos haga de nuevo y que todas esas cosas viejas, renovarlas y restaurarlas conforme el plan y conforme el corazón de Dios. Y esto es muy, muy complicado, pero es la obra de la recreación de Dios. Así que el evangelista es esa nueva criatura que restaura todo lo que hay en su vida, todo lo guardado, que enraiza en la palabra del Evangelio y cambia su naturaleza. En segundo lugar, lo tenemos ahí también, Cambia su naturaleza. son personas que se han reconciliado con Dios a través de Cristo. Es decir, la obra que predicamos es la obra que ya hemos nosotros experimentado, que nos hemos reconciliado con Dios a través de la obra de Jesucristo y que además, como dice ahí, Dios ya no toma en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque ya están reconciliados con Cristo. Ya hemos sido perdonados y esa obra ya está justificados y reconciliados a través de Cristo. Y en tercer lugar, nos habla de que somos protagonistas
de la reconciliación. Es decir, protagonistas de, como hemos leído, del ministerio de la reconciliación y de la palabra de la reconciliación de Dios con el mundo. La obra que ya Cristo ha hecho con nosotros, que lo vemos digamos que en el medio, reconciliados y sin pecado, es la obra que nosotros tenemos que llevar a cabo, no reconciliando, sino presentando a aquel que los puede reconciliar con Dios. Protagonistas, no actores secundarios. No digo que nosotros seamos quienes lo hagamos, pero para que lo llevemos esto al símil de una película, Dios hace la labor de productor, de guionista, de director, de todo. Nosotros simplemente tenemos que colocarnos delante de la escena y acción. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que le pregunta un actor a su director. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que ponerte en tal lugar y hacer tal cosa. ¿Y qué digo? Lo que tienes aquí escrito en el guión. ¿Y cómo lo hacemos? No te preocupes, yo ya he provisto de toda la producción para que tú hagas simplemente tu trabajo de actor. No es que tengamos que ser actores, tenemos que ser protagonistas de la obra, de la gran película, de esta obra maestra que es la evangelización del mundo. Después nos dice que tenemos que ser, en el versículo 20, embajadores en nombre de Cristo. Embajadores representantes que lleven el nombre y el mensaje de Cristo. Por eso nos dice después de que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y qué es, digamos que, en qué consiste ese ruego? Reconciliaos con Dios. Dios, a través de nosotros, habla con el mundo para que el mundo se reconcilie con Dios a través de Cristo. Esto es ser un evangelista. Y esto es la evangelización del mundo y esta es la identidad de los que somos evangelistas, no por título ni tampoco por número, sino por corazón. Por corazón y, como vemos aquí, por responsabilidad, la que Dios nos ha dado de ser esos protagonistas. Y en tercer lugar, y con esto ya terminamos, Ezequiel capítulo 3, versículos 18 a 19. ¿Qué ocurre cuando nosotros descuidamos el evangelismo? Dice la palabra, si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte. Pero tú no les das la advertencia, pero si tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, por cierto. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. ¿Qué ocurre cuando nosotros descuidamos el evangelismo? Que aquellos que no entienden que Jesús es el Cristo obran conforme su humanismo dentro de Génesis 3 y mueren. Pero ¿qué ocurre? Que la advertencia que Dios nos da a través de su palabra no les llega a ellos. Entonces, ¿qué es lo que está fallando aquí? Que nosotros que somos protagonistas de la advertencia o del ministerio de la reconciliación, como hemos leído antes, no estamos haciendo nuestro trabajo, por lo tanto eso nos llega a ellos y mueren. No es que mueran porque ellos han tomado esa decisión o porque ellos no han aceptado a Cristo, sino mueren porque no se les ha predicado correctamente el Evangelio. Y al final, si leyésemos en Reina Valera, al final del versículo 18 dice, pero su sangre demandaré de tu mano. Es un poco más visual. Aquí, Nueva Traducción Viviente te lo suaviza en ese aspecto. Pero ese es el problema, que nosotros estamos manchados de la sangre de aquellos que han muerto porque nosotros, por algún motivo, no hemos querido darles el Evangelio. No de aquellos que les damos el Evangelio y no lo aceptan. Nuestra labor está en predicar, pero que no sea por mí, que no sea que el campo muera y desfallezca porque yo no quiero predicar el Evangelio.
o porque yo no lo considero como algo mío, o porque yo no tomo la responsabilidad o no ejerzo ese protagonismo de evangelista. No es que no lo acepte y diga, no, señor, no cuentes conmigo. No, no. Es que es ese mandato de Dios. Es decir, no nos podemos librar de esto. Ahora, podemos obedecer o podemos no obedecer. Y de ello, el resultado es la muerte y el problema en el mundo. Es que, volviendo, perdón, al comienzo del mensaje, esas personas, o respondiendo a esas preguntas, eh, esas personas que viven sin conocer a Cristo, que es como yo vivía antes, no se les da la oportunidad que a mí sí me dieron. Que esa vida que yo hubiese tenido sin conocer a Cristo es la que ellos están teniendo porque no lo han conocido. Y que no ha existido en sus vidas ese momento grande y relevante que ha marcado su antes y un después, sino que ellos siguen igual desde que nacen hasta que mueren en el mismo problema. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que han hecho conmigo, que es irme a mí, mirarme a la cara y predicarme que Jesús es el Cristo, no es lo que yo estoy haciendo. Y por lo tanto, lo que yo he recibido de gracia, como dice la palabra, no lo estamos dando de gracia. Es lo que le decía Jesús a sus discípulos. Así que vemos en Ezequiel que si nosotros no damos este aviso y esta advertencia, cuando digamos advertencia no es que tengamos que ir asustando a la gente, lo podemos llevar un poco digamos que al lenguaje del Nuevo Testamento. Si nosotros no hacemos la labor de evangelista y no predicamos el mensaje de Jesucristo, la gente muere y morirá sin la oportunidad de haber escuchado que es mi responsabilidad. Así que obremos conforme a nuestra responsabilidad y no descuidemos el evangelismo, sino que estemos ahí. Y Primera de Corintios, dos versículos, capítulo 9, 16 y 18, ahí los tenemos para poder leer. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Paramos ahí. Pablo, y este capítulo de Corintios está recomendado para que lo podáis leer más. Yo no he puesto más porque era demasiado, ya se me iba mucho el tiempo, pero entendemos. Tenemos que evangelizar con el mismo corazón que lo hacía Pablo. Dice, si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Es decir, si yo no hago la labor de evangelista, no tengo gozo, no tengo respuesta, no tengo fruto, no tengo evidencia. Pero sin embargo lo hago. ¿Por qué? Porque me es impuesta una necesidad. ¿Qué es lo que ha sucedido con Pablo? Pablo ha pasado de entender racionalmente la evangelización del mundo y ha llegado a que sea algo de su naturaleza. Es algo que ya le es necesario. Es algo que le sale de forma natural. Hacer la evangelización del mundo y predicar es algo que se ha convertido en su necesidad. Así es como él lo explica, para que lo entendamos, nos está abriendo su corazón. En mi ser está diciendo, hay algo que me lleva a predicar el evangelio que no puedo rechazar, es decir, es una necesidad. ¿Qué sería de mí o ay de mí si no anunciare, perdón, el evangelio? Ay de mí. ¿Qué ocurre cuando se descuida el evangelio? Pues que no estoy cumpliendo con realmente mi necesidad y no dejo de recibir frutos, no encuentro la gloria de Dios y el campo se pierde. Seguimos en el 18. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Cuál es nuestro galardón?
¿cuál es nuestra bendición? ¿Cuál es nuestra recompensa? Para traducir de otras formas el término. Nuestra recompensa es que predicamos el Evangelio. Punto. Y cuando leemos en otra versión, pues al final dice, cuando aquí está escrito, para no abusar de mi derecho en el Evangelio, se refiere a, porque, oye, yo estoy predicándose el Evangelio, yo estoy dando la palabra y tendría ciertos derechos para poder exigir algo a cambio. Y yo estoy dando mi vida por vosotros y podría decir, oye, ¿y qué pasa conmigo? ¿Dónde está mi este? Y aquí habla de un derecho, pero sin embargo, ¿cuál es la respuesta? El, la verdadera respuesta de Pablo es predicar el Evangelio y presentarlo de forma gratuita. Es decir, otra vez volviendo a ese término bíblico, ¿no? De gracia hemos recibido, de gracia damos. Es decir, si hemos recibido gratuitamente y ha sido una bendición para nosotros, de la misma forma nosotros entregamos. Hechos 10:28. ¿Qué ocurre cuando se descuida el evangelismo y cuando no se entiende? Lo vamos a elevar a el pueblo de Dios y el pueblo de Israel. Como no entendieron el pueblo judío o el pueblo de Dios la evangelización del mundo correctamente, ¿qué ocurre? Pues que llega un día Pedro a casa de Cornelio y les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Entendiendo la evangelización del mundo desde el Antiguo Testamento, siendo el pueblo de Dios un pueblo escogido que sea raíz de bendición y luz para el mundo, ¿cómo es posible que hayamos pasado a esto? A que alguien diga, para mí estar con un extranjero, con un no judío, es abominable. Hay una diferencia y un largo trecho. ¿Cuál? No entender el evangelismo. No digo que nosotros lo vayamos a hacer igual, ni que sea nuestro mismo caso, sino que vamos a entender el principio. Cuando yo no entiendo la evangelización y cuando la iglesia no hace la evangelización del mundo, ¿qué sucede? Pues que se crea un abismo entre la iglesia y el campo, se crea un abismo entre aquellos que tienen la respuesta y la pueden dar y aquellos que la necesitan. Y se crean estas diferencias y estas enemistades o estos prejuicios que lo único que hacen es impedir la evangelización del mundo. Volvemos a repetir lo que ya hemos repetido muchas veces. ¿Cuál es el problema de mucha gente que le impide ir a la iglesia? Prejuicios, o sea, es decir, que la gente de la iglesia tiene prejuicios contra ellos, que se les va a criticar, que se les va a señalar y que además estas personas que llegarían nuevas a la iglesia no pueden cumplir con los parámetros de Dios y de la propia congregación. ¿Cuál es el problema? Como no se entiende el evangelismo, pues la iglesia no actúa bien con la persona que está evangelizando y el evangelizado no quiere ir a la iglesia porque siente que hay un prejuicio. Ese es el problema de no entender la evangelización y de no hacerla. Otro ejemplo, y con esto ya hemos acabado. Juan 4:9. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Es decir, vemos digamos que el abismo que hay entre unos y otros. Siguiendo el mismo ejemplo de arriba, no se entiende la evangelización, no se entiende el evangelismo, no se comprende hasta que llega Jesús y tiene que romper moldes. Así que, hermanos, os bendigo en el nombre de Cristo para que, en este caso último, no descuidéis el evangelismo y ayudéis a los discípulos y a la gente de vuestra iglesia a que no lo descuiden, porque si no, el campo en el que estamos se convierte en un campo de desastre. Porque si no se sigue predicando o se deja de predicar el evangelio, Satanás vuelve a atrapar, las obras que se habían destruido vuelven a aparecer y la autoridad se refuerza y se convierte en un campo de desastre. Si nosotros
entendemos esto y ayudamos a la gente a entenderlo, se puede hacer la evangelización del mundo. Y al final todos entenderemos por qué hay que evangelizar y cómo hay que hacerlo. Señor y Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, dándote las gracias no solamente por la respuesta que tenemos, sino también porque somos protagonistas para hacer la evangelización del mundo. Y eso no es un llamado especial, sino que es la bendición de todo hijo. Ser aquellos que, disfrutando de la obra del Evangelio, pueden ir y predicarlo y encontrar fruto en el campo. Es lo que está en tu corazón, es lo que esperas de nosotros, y ahí está toda respuesta. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.